Muy buenas, querido amigo, queridos telespectadores de Ventana Evangélica desde Onda Jerez Radio. Pues una semana más con vosotros y damos gracias al Señor de que esta oportunidad de poder hablar de nuestro Cristo bendito, de un Dios vivo, un Dios real. Y bueno, y precisamente vamos a hablar también de ese Dios vivo, de ese Dios verdadero. Y hay un pasaje en la palabra, en el cual pues hay un intervalo, podemos decir, o hay un espacio, ¿no?, en el cual nos habla desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él asciende a los cielos. Y vamos a hablar sobre ese intervalo, ese espacio. Y bueno, pues para hablar de este tiempo tenemos con nosotros, bueno, a un colaborador, porque lo es evidentemente, ¿no?, nuestro hermano Miguel Muñoz con ñ, me decía, al cual pues queremos darle la bienvenida. Como bien sabéis, ya lo he comentado alguna que otra vez, él es pastor aquí en la Iglesia de Renuevo del Puerto de Santa María. Miguel, bienvenido. Gracias, Antonio. Como siempre, es un inmenso placer estar contigo en esta tarde y evidentemente con aquellos que nos puedan oír. Gloria a Dios. Estamos hablando antes del micrófono que estábamos echando, nos recordábamos, ¿no?, nuestro hermano pastor Miguel Penisoto, en el cual ha estado aquí con nosotros no hace mucho y fue un hermano que nos ha traído mucha bendición. Sí, Antonio, nuestro hermano José Penisoto ha traído una frescura muy tremenda a la iglesia, en el contexto donde el hermano, bueno, pues ha estado predicando, tú sabes, el ministerio que tiene el hermano a nivel nacional allí en su país, porque él desciende de Argentina, pero también de manera internacional está recorriendo otros países, y uno de ellos, bueno, pues España. Cada vez que viene a España pues lo recibimos nosotros, comparte con nosotros, está varias semanas y bueno, y colabora y nos ayuda, y bueno, también es una bendición tener a un ministerio como el de nuestro hermano José Penisoto. Bueno, pues aquí le damos un saludo, ¿no?, a nuestro hermano Miguel, a nuestro hermano José Penisoto. Amén. Miguel, estaba hablando de que hay un espacio, ¿no?, para los creyentes, ¿no?, para también todas aquellas personas que nos pueden estar escuchando a través de estas ondas de Onda Jerez, ¿no?, aquí en la radio y también a través de las redes sociales. Hay un espacio en el cual, bueno, acabamos no hace mucho de celebrar la Semana Santa, en el cual hemos visto también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero luego hay un intervalo, ¿no?, desde que el Señor resucita hasta que Él asciende a los cielos, o mejor dicho, bueno, asciende a los cielos, y luego esa fiesta del Pentecostés, ¿no?, donde en ese tiempo, en total son 50 días, ¿no? La ascensión creo que son 40 días, que así lo dice la palabra, y luego 10 días más, que es el Pentecostés. Y bueno, vamos a hablar qué pasó en ese tiempo, en ese intervalo, ¿no? Porque yo creo que la palabra, en los Hechos de los Apóstoles, nos muestran cosas muy importantes, ¿no? En ese tiempo en el cual el Señor va a hablarle a sus discípulos y enseñarles acerca del reino de Dios. Y bueno, me gustaría, ¿no?, que tú comenzases, ¿no?, diciendo, ¿no?, o hablando, ¿no?, sobre ese tiempo, ese espacio. Bien, Antonio, yo creo que es un espacio tremendamente interesante porque aunque los evangelios, así lo recogen los evangelios, prácticamente los 4, tanto Mateo, Marcos como Lucas y Juan también, evidentemente recogen la muerte, es decir, crucifixión, muerte de Jesús, resurrección, pero algunas apariciones, pero realmente el libro, desde una perspectiva evidentemente histórica, que recoge esos hechos desde ese tiempo de la resurrección
hasta la venida en plenitud del Espíritu Santo sobre la Iglesia, es el capítulo 1, ¿no?, de Hechos de los Apóstoles, ¿no?, en el cual evidentemente recoge algo que yo creo que va a formar el mensaje central de nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos, es decir, para la Iglesia, y es evidentemente la predicación del Evangelio, el mensaje de la buena noticia. Ahí donde el Señor Jesús, en sus últimos textos, tanto Mateo como Marcos, que lo recoge también muy bien explícitamente, hablando de esa comisión a la Iglesia, de ese ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, es algo que va a suceder de una manera real, potente, poderosa. Cuando se va a dar inicio a todo eso, va a ser aquí, y lo recoge muy bien en Hechos capítulo 1, ¿no? Va a recoger realmente y le va a dar realidad, lo va a llevar a cabo, se va a iniciar ese mandato que realmente Jesús le dio a sus discípulos y evidentemente a la Iglesia, que es predicar el Evangelio a toda criatura, a toda nación, a toda extensión. ¿Por qué? Porque evidentemente Jesús, hay un texto que a mí me llama mucho la atención, y lo recoge el Evangelio de Marcos, ¿no?, que dice que Jesús está bueno, pues en una, podríamos decir, campaña de milagro, está haciendo milagro. Hay un chico que él sana de diferente enfermedad, incluso de espíritu maligno, cuando la suegra de Pedro, y en ese contexto él va a decir, llega a sus discípulos y le dice: Jesús, la gente te busca, hay una multitud que te busca, y él dice, vámonos de aquí porque otra tengo que hacer más importante, y es predicar la palabra. Qué bueno. Es decir, no es tanto el milagro, que el Señor viene evidentemente a bendecir, a hacer milagros. Él tenía un ministerio evidentemente profético, de redención, sacerdotal, etcétera, ¿no? Pero él viene con un mensaje, y es el mensaje de salvación al ser humano. Él viene con un mensaje de amor, y es que el ser humano no tiene salvación, el ser humano no se puede acercar a Dios por nuestras obras, por nuestros méritos, y que hay alguien que lo acerca a Dios, y nuestro Señor Jesucristo. Y eso tiene un mensaje, y se llama el mensaje del Evangelio, mensaje de la buena noticia, la predicación de la palabra. Que aquel que cree por fe de que Jesús es el Señor, es el Señor de su vida, y entrega su vida y su corazón a Él, tiene salvación, vida eterna. Y tenemos que decir que no nos tenemos que quedar tan solo con eso de vida eterna, el más allá, sino que aquí y ahora, todos aquellos que perciban y reciben esa salvación, reciben esa bendición de acercarse a Cristo y de reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, pueden empezar a vivir aquí y ahora una vida plena, una vida con mucho más equilibrio, una vida, podríamos decir, más feliz, con más armonía de la que realmente podamos vivir. Es mucho mejor que alguien te acompañe cuando tú estás cargado, cuando tú estás solo, que te haga alguien acompañe y te ayude, que no vayas solo, ¿no? Jesús viene a este mundo a ayudarnos, a llevar nuestras cargas, a llevar nuestras enfermedades, y por supuesto a darnos la salvación de nuestra alma. Y todo eso, bueno, pues se va a recoger un tanto en ciertos versículos que aquí podemos ver en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, aparte de otras enseñanzas que evidentemente están encerradas en este texto, ¿no? Un libro escrito, ¿no?, precisamente por uno de los acompañantes del apóstol Pablo, ¿no? Lucas, ¿no? Parece ser que es Lucas, ¿no?, el que redacta, ¿no?, este libro de los Hechos de los Apóstoles, un hombre que acompañó a Pablo en sus viajes, ¿no? Un hombre que como el propio Pablo va a decir, ¿no?, uno de los colaboradores míos, es el que va a redactar todo lo que ocurrió prácticamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o mejor dicho, ¿no?, como dicen otros, ¿no?, eruditos, ¿no?, el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿no?, porque la obra prácticamente es una obra del Espíritu Santo, ¿no? Amén. Y bueno, vemos aquí, ¿no?, vemos muchas enseñanzas en las cuales el Señor pues nos habla y nos dice y nos enseña, ¿no? Y como tú bien decías, ¿no?, Lucas, que un gentil,
que tiene un oficio importante, de médico. Médico. Un hombre instruido, un hombre con conocimiento, un hombre que va a saber lo que va a escribir, aquella que va a tomar lectura igual bien desde un punto de vista también más científico a la hora de decir aquellas cosas que él quiere expresar en este libro, ¿no? Y por eso Lucas, ¿no?, comienza, ¿no?, diciendo, ¿no?, que yo creo diciendo en el primer tratado, oh Teófilo, ¿no?, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Como dice, ¿no?, Teófilo, que bueno, que no se sabe, ¿no? Yo no tengo conocimiento de quién es ese Teófilo. No sé si tú me podrías decir algo. Bueno, se suele decir que hay varios comentarios de que podría ser romano, y otros dicen de que se habla de manera general. Otros eruditos dicen que se hablan de manera general y se pone nombre a los cristianos, ¿no? Porque la palabra Teófilo me significa, bueno, pues amor de Dios, o Dios es amor. Sí, Teo Dios, y filo viene del griego, filial de amor, entonces Dios es amor o amor de Dios, ¿no? Y allí hay eruditos que no están que no concretan mucho, ¿no? Pero evidentemente yo me acerco más a que era alguien, una persona en la cual va a decir Lucas en la palabra aquí del Señor, de que va a hablar de esta cerca que realmente ellos han visto, ellos han conocido, y hay algo tremendo que va a decir. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, dice, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, la importancia, hermano, la importancia de que Jesús, por encima de todo, y lo que va a detallar aquí el apóstol Lucas, es que Jesús le da algo sobrenatural, por encima de todo, a eso que es el mensaje del reino de Dios, acerca del reino de Dios. Y ahí podríamos hablar de otro tema, que es hablar, por supuesto, del reino de Dios, que es el reino de Dios. Lo podríamos anticipar, ¿no? Es el Señor gobernando en nuestras vidas, ¿no? Amén. Es la palabra de Dios, ¿no? Amén. Por decir unas primicias, ¿no? Sí, sí. Es la palabra de Dios sus gobernando valores, sus principios en nuestras vidas, ¿no? Acatando, ¿no? Las personas que acaten la voluntad de nuestro Señor, ¿no? Amén. Pero volviendo un poco a lo que decía, ¿no? Cómo Teófilo, ¿no? Cómo Lucas, ¿no? Detalla que comencé a hacer y a enseñar todas las cosas que el Señor había hecho, ¿no? Él especifica, y luego lo que decíamos antes, desde hasta el día que fue recibido arriba, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo, ¿no? Y cómo habla, porque a mí cuando yo leía esto, ¿no? A mí lo que más me llama la atención, yo creo que tú hacías también referencia, ¿no? Al principio, ¿no? Él se presentó, ¿cómo se presentó el Señor? Vivo. Él vive por todo, Él es el inmortal, Él es el invisible, ¿no? Amén. Él, como dice la palabra, ¿no?, es el único Dios, nuestro Señor Jesucristo. Yo no me canso, ¿no?, de decirle a través de estos micrófonos, ¿no?, y a través de cada vez que el Señor nos da la oportunidad, que no seguimos un Dios muerto. Yo no quiero un Dios muerto. Yo no quiero un Dios que yo tenga que cargar con Él, que yo tenga que buscarlo, sino es todo lo contrario. Es el Señor el que ha venido a buscar al hombre. Cristo vino a buscar y salvar lo que está perdido. Y Cristo ha venido a buscarnos a nosotros. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿no? Y Cristo murió y resucitó, bendito sea su nombre. Amén. Él venció a la muerte, ¿no? Amén. Él es el eterno, Él es aquel que también le puede dar al hombre la vida y la vida eterna. Amén. Aquel que le puede dar al hombre una vida y una vida en abundancia, ¿no? No una vida temporal como la que tenemos ahora, no una vida caduca, no una vida perecedera, no, sino que el Señor viene a traer al hombre esperanza, ilusión, motivación, y todo por el amor de Dios, todo por su gracia bendita, ¿no? Él es maravilloso, porque nuestro Señor, Él actualmente, Él sigue vivo. Amén, amén. Porque como dice la palabra, ¿no? Si nuestro Dios no estuviese vivo,
La palabra nos habla de que todas las cosas, Dios, aún los cielos y la tierra, ¿no? Todas las cosas están sustentadas por el poder y por nuestro Dios bendito. Por lo tanto, si el planeta sigue vivo, es porque está sustentado por ese Dios vivo que es el creador de los cielos y la tierra, nuestro amén. Señor Jesucristo. Amén, amén. Y me recuerda cuando hablas de ese universo, de esa ley, me recuerda al Salmo 148 cuando dice que Dios ha puesto una ley inquebrantable. Amén. Y habla del universo, ¿no? El Salmo 148, de que todo lo creado, lo que existe, bueno, pues que lo alabe a Él, ¿no? Ha puesto una ley inquebrantable y evidentemente está ahí. Y aquí, Antonio, como estamos hablando, Lucas le va a decir a Teófilo en ese primer tratado, y evidentemente se está refiriendo a su libro, al Evangelio de Lucas, en el cual, bueno, pues ya Lucas escribe de todas aquellas cosas tan importantes, ciertísimas, que ellos han visto, han comprobado, han degustado, y ahora, bueno, pues las va a compartir aquí, y lo que le va es a motivar a que realmente lo que va a suceder en este periodo, como en lo que se trata en este programa, ¿no? De ese periodo de tiempo donde Jesús resucitó hasta la venida de Pentecostés, basado en esa proyección del Evangelio, pero para que esa proyección del Evangelio se dé con poder y se dé con autoridad de Dios, había que ocurrir algo, y era la venida del Espíritu Santo. Amén. Amén. Era la venida del Espíritu Santo. No se puede llevar a cabo la obra de Dios sin el poder del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo es para salvación. Es para salvación. Y algo tremendo que ocurre aquí es que, y lo dice muy claramente el texto, el Espíritu Santo viene para hacer una labor. Amén de los dones o de las capacitaciones que el Espíritu Santo da, pero cuando viene el Espíritu Santo a llenar a una persona, viene para darle poder de nuevo para el mensaje, para la predicación del Evangelio. Porque es por la palabra que viene la fe. Dice Romanos, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios, ese mensaje que tiene que ser predicado, hay que darle la importancia tal con el de uno, porque es un mensaje para salvación. Por lo tanto, tiene que ser con el poder, la administración y la unción del Espíritu Santo. Hablando de ese Espíritu Santo, ¿no? Ya la palabra nos dice, ¿no? Cuando está hablando aquí, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Pero yo creo que en este pasaje, ¿no? Ya el Señor ya nos habla, ¿no? Luego, aquí mismo en Lucas, el capítulo 1 que estamos viendo, ¿no? Dice, ir a Galilea y esperar la promesa del Padre. Esperar la promesa del Padre. O sea que esa venida del Espíritu Santo es una promesa de nuestro Dios. Amén. Bendito, ¿no? Amén. Yo creo que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, cuando el Señor está hablando, ¿no? Dice, me conviene que yo me vaya, el Señor le decía a sus discípulos, porque si me fuere, os enviaré al Espíritu Santo, el Consolador, el que estará con vosotros y el que os enseñará todas las cosas. Y aquí, evidentemente, lo que estamos hablando, se cumple esa promesa de nuestro Dios bendito. Por eso decimos, ¿no?, que las promesas de Dios son sí y amén, son fieles y son verdaderas, ¿no? Evidentemente estoy de acuerdo completamente contigo, ¿no?, en que sin el Espíritu Santo no hay nada que hacer. Es la obra de Dios actuando en la tierra, es la obra de Dios actuando en el ser humano, ¿no? Y bueno, un espíritu no de cobardía, sino de poder, como dice, ¿no?, Pablo, el consejo que Pablo, ¿no?, como tú bien sabes, ¿no?, y para aquellas personas, ¿no?, que nos pueden estar escuchando, ¿no?, cuando los apóstoles y sus discípulos, ¿no?, igual que hoy en día, ¿no?, reciben el Espíritu Santo, ¿no?, el consejo que Pablo le da a Timoteo, ¿no?, a ese joven también discípulo, ¿no?, de Pablo, dice, no te avergüences de dar testimonio de mí, no te avergüences de predicar el Evangelio, esa buena noticia. Y recuerda, le dice, ¿no?, que Dios no ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder,
de poder para predicar el Evangelio, de poder para cambiar nuestras vidas, de poder para transformar nuestras propias vidas, de poder, de nuevo, dinamis, autoridad en la palabra, autoridad para vencer el pecado, ¿no? Y cuántas cosas hay en el poder del Espíritu Santo que no sabemos, evidentemente. Recibiréis poder, no un poder de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Amén. Yo creo que el Señor, Dios ha capacitado a sus discípulos y Dios sigue capacitando. a su discípulo. Dios capacita a su iglesia, ¿no? En estas tres maravillas, ¿no? Cualidades o virtudes que podemos decir. El Espíritu Santo, un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio, maravilloso. Gloria a Dios. Es algo, Antonio, que tú estás compartiendo, ¿no? Porque la labor del Espíritu es el agente, es la persona de Dios, la tercera persona de la Trinidad o deidad de Dios, que viene a nuestras vidas con un propósito real, amén de iluminarnos, de revelarnos, ¿no? al Padre, de conocer, de que en nuestro corazón podamos entender, ¿no? De una manera espiritual el mensaje del Evangelio, la obra de Cristo en el Calvario. Esa labor evidentemente es del Espíritu Santo, es Él el que convence de justicia, de pecado, de juicio, como dice también el apóstol Juan, ¿no? Es el Espíritu Santo, es decir, no se puede querer hacer una labor a niveles, en este sentido, hablando de lo que es la fe, la cristiandad y demás, sin la obra del Espíritu. Sin la obra del Espíritu no se puede hacer. No se puede hacer porque lo hacemos los hombres, es decir, sería algo humano, no sería algo de Dios, ¿no? Por supuesto, no sería algo de Dios, ¿no? Por lo tanto, Dios, para que se haga una obra que sea de Él, porque Él es el que quiere hacer la obra, como la transformación en nuestras vidas, el cambio que nosotros tenemos a tener al Señor, el cambio de nuestras vidas, de las tinieblas que hemos vivido, a la luz, el testimonio que podamos dar y podemos dar cuando conocemos a Cristo. Esa labor interior es del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo, el cambio, el nuevo corazón. Él quita nuestro viejo corazón, nuestra vieja naturaleza y nos imparte una nueva naturaleza a nosotros, ¿no? Es una labor espiritual. Y yo creo que el Espíritu viene desde esa perspectiva real, clara, contundente, para darnos poder para predicar el Evangelio, para que tengamos poder para predicar el Evangelio, para que la palabra sea suya y no de nosotros, para que el mensaje sea suyo y no de nosotros, para que nosotros tengamos poder, tengamos de nuevo, y evidentemente, consejo que ya tú que le daba Pablo a Timoteo, no te avergüences, ¿no? No te avergüences, ¿no? Porque muchas veces podemos tener ciertas limitaciones, ciertas cuestiones, prejuicios, ¿no? Por lo tanto, es el Espíritu el que nos va a dar ese poder, esa dinamita para llevar a cabo la obra del Señor, que es la predicación del Evangelio. Y Miguel, es curioso, ¿no? Es curioso en el pasaje que estamos estudiando, ¿no? Cuando dice, ¿no? En el versículo 3, ¿no? Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, el Señor, después de estar durante 3 años y medio, hablándole a sus discípulos, enseñándole, dándole ejemplos de conducta en todos los aspectos, el Señor se presenta y está durante 40 días más hablándole acerca del reino de Dios. Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué 40 días, no? ¿Por qué ese número de 40? Eres un hombre que te mueve en dimensiones, en dimensiones espirituales. Además eres escatológico, tú eres un hombre que te gusta la escatología. 40, los que conocemos la palabra y conocemos un poquito a Dios, porque conocemos un poquito la palabra, sabemos que los números son numerología, hay algo muy simbólico en la palabra, ¿no? Y el número 40 es un número muy simbólico, ¿no? Exacto, sí. 40 días, ¿no? Que estuvo Moisés en el monte. Y ahí, y precisamente en lo que el Señor, ¿no? Durante 40 días el Señor le estuvo enseñando la ley a Moisés, ¿no? Es interesante, ¿no? Interesantísimo. Eso es algo tremendo que tenemos ahí. 40 días Jesús estuvo en el desierto, en ayuno y oración. Exacto. 40 días, ¿no? Es algo que bueno, pues que tenemos ahí, ¿no? Ese número, ¿no? De 40, ¿no?
de 40 días, ¿no? Eso es algo muy característico, bíblicamente hablando, la numerología. Pero digo que no es decir, bueno, el Señor estuvo durante unos días, no. Hablándole, el Señor estuvo durante 40 días, porque parece lo de Moisés parece que es tipológico, ¿no? A las enseñanzas, ¿no? Que el Señor vemos aquí ahora, ¿no? Con sus discípulos, ¿no? Se va a preocupar, sí. ¿Cuánto fueron los días que en Noé llovió sobre la tierra y cuánto? Ahí está. También 40 días. Y para después para venir el arca. Exacto. Símbolo de salvación. Exactamente. Y salvar a Noé y a su familia. Esos 40 días viene el Espíritu Santo, Jesús ahí, símbolo de salvación y de... Estamos hablando de tipología. Exactamente. Sí. Nos vamos a meter en un terreno... Pero luego pero qué interesante, ¿no? Que el Señor está, ¿no? Durante un periodo muy concreto, a lo que quiero ir, que el Señor va a un periodo muy concreto para enseñarle y hablarle sobre el reino de Dios, ¿no? Lo que el Señor quería, ¿no? Lo que el Señor quería para sus discípulos. Y luego hay esos 10 días más hasta que llega ya para que se cumpla el Pentecostés, ¿no? La fecha de Pentecostés. Exactamente, porque tiene que ver si hemos cumplido, porque estamos viendo, aunque parezca que no, digo para aquellas personas que nos pueden estar escuchando, ¿no? Estamos hablando de que se había celebrado la fiesta de la Pascua, la última fiesta que era el Domingo de Resurrección, que era la fiesta de las primicias. Y de la fiesta de las primicias hasta el Pentecostés tienen que haber 50 días, ¿no? 50 días. Pero del Pentecostés ya hablaremos durante las próximas semanas, vamos a hablar, porque se acerca la fecha, yo creo que es importantísimo que hablemos sobre el Pentecostés. Pero el Señor se va a sujetar a ese periodo para enseñar, para hablar y para decir, y yo en su tiempo, en su momento, mandaré el Espíritu Santo. Amén. Esto es algo también muy significativo, ¿no? Amén de esos 40 días, ¿no? Ya lo dice el texto, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ahí está, cuando ya se cumple ese Pentecostés, ese Pentecostés, esos 50 días. Y eso es algo... que evidentemente es la venida del Espíritu Santo a los creyentes, a aquellos que realmente, bueno, pues reconocen a Jesús. Y la importancia, Antonio, de que seamos bautizados, o seamos llenados, o vivamos en esa plenitud, o recibamos, ¿no? Desde esa perspectiva, desde el vocabulario que tenemos, recibamos al Espíritu Santo, porque es el Espíritu quien realmente nos va a llenar, nos va a dar el poder, como estamos hablando, y lo que necesitamos para anunciar ese reino de Dios. Porque ese es el tema importante. Ese es el tema importante. Y yo creo, hermano, hablando un poco de la iglesia de hoy, necesitamos tener claro que el tema central que a nosotros nos debe ocupar es la extensión del reino de Dios. Lo demás viene muy bien, pero la guinda, el eje central es la extensión del reino de Dios. Aquí no dice otra cosa, aquí dice, y hablándoles acerca del reino, aparte de esos 3 años y pico que Jesús estuvo ahí ministrando, enseñando, aparte estos 40 días hablándole del reino de Dios, es decir, de la extensión del reino de Dios. Y Jesús no deja otro mandamiento a su iglesia que ir y predicar el Evangelio, extender el reino de Dios. Es decir, la extensión del reino de Dios. Sí. A mí me causa... ¿Tú qué? No, vamos a decir lo mismo, creo yo. No, yo me iba a ir, no sé si puedo decir, pero un poquito más abajo, ¿no? Ahí el texto 6, ¿no? Cuando los discípulos le hacen la pregunta, ¿no? Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo y demás. Yo sé que tú eres un hombre muy entendido en la escatología, sé que te gusta. Y bueno, una pregunta, ¿no? Que se hace, ¿no? Una pregunta, Señor, restaurarás, ¿no? Y demás, ¿no? Evidentemente... todavía no habían recibido el Espíritu Santo,
hay una señal en Juan, que ese texto está ahí un poquito escondido, que Sí. dice que el Señor sopló, pero evidentemente para algo específico en aquella fecha. Claro, no la plenitud. Exactamente, para algo que ellos tenían que hacer, hay de ministración, y bueno, y como en el Antiguo Testamento, no fueron llenados totalmente y recibieron el Espíritu de una manera general, plena y continua, permanente, como es en Pentecostés, ¿no? Pero ahí, claro, evidentemente ellos tenían esa mente de decir, bueno, pues, Señor, si lo que nosotros entendemos y todavía tenemos entendimiento de que el reino de Israel será restaurado, seremos libres de todo, de toda esclavitud, del imperio romano, de esto, de aquello, es decir, seremos... Y le dice el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, ¿no? Y me paro ahí porque leyendo el texto a mí me llega una meditación y prácticamente el Señor responde lo mismo que le dice a los discípulos cuando el Señor en esos capítulos de Mateo escatológico le está hablando de la venida del Hijo del Hombre. Sí. Y le va a decir, pues el Hijo del Hombre vendrá, dice, pero la hora, el día y la hora, nadie lo sabe, sino solamente el Padre, ¿no? Amén. Y aquí yo un poco lo relacionaba, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente el Señor vendrá, el Señor viene, pero la hora, los tiempos, las sazones, nadie lo sabe, sino solamente el Padre, en su sola potestad. Y lo relacionaba, Antonio, porque es un poco, no sé, peculiar esto, ¿no? Intentamos de entre comillas, pongo entre comillas, porque hay pseudo religiones, alguna que otra secta, que tratan de poner fechas, ¿no? Sí. A la venida del Hijo del Hombre, fechas, ¿no? Y queremos investigar, y se trae una investigación, y no sé qué, la investigación de saber cuándo viene, y el Señor dice, solamente el Padre, ni aun él como hombre aquí en la tierra sabía, sino solamente el Padre. Aquí le da la misma respuesta. Exacto. Y el Espíritu, cuando nos habla al corazón, nos dice, oye, que tú lo que tú tienes que recibir el Espíritu es para predicar, y tú lo que tú tienes que estar es lleno del Espíritu, tener una vida llena del Espíritu. Y en el contexto donde Jesús está hablando de su venida, textos anteriores y textos posteriores, hay varias parábolas, pero una de ellas nos encontramos las 10 vírgenes. Que lo interesante, todas se quedaron dormidas. Sí. Todas se quedaron dormidas, las 10, pero había 5 que tenían sus lámparas llenas. El Espíritu lo que dice, oye, que no hagas tantas cuentas, que no hagas tantas fechas, tú lo que tienes que estar es lleno de mi Espíritu. Vibrando. Llena las lámparas de aceite, esperándome a mí, porque vengo, porque es la promesa, como venía el Espíritu Santo, lo prometido lo cumplió el Señor. Amén. El Señor ha prometido que vendrá por su iglesia, y esa promesa también se va a cumplir. Y nosotros lo que tenemos que estar, y aquí en estos momentos los discípulos están así, Señor, vendrá, ¿cuándo restaurará? ¿Cuándo hará? No os preocuparos de eso, preocuparos ahora de que el Espíritu Santo va a venir por vosotros para ser encomendado a hacer la obra que yo os mando, que es predicar el Evangelio. De eso os tenéis que preocupar, y de eso es de lo que se tiene que preocupar la iglesia en este siglo y hasta que no venga el Señor. Amén. En tener las lámparas llenas, estar ungido por el Señor, vivir una vida poderosa, en santidad, vivificado, avivados, con gozo, con poder, con pasión en el Señor, para que podamos predicar el reino de los cielos, porque para eso la iglesia ha recibido el Espíritu Santo. Quiero resaltar lo que tú has dicho, ¿no? Lo que precisamente lo que el Señor, ¿no? le dice a los discípulos, porque el Señor le está hablando del reino de Dios, y los discípulos ahora, digamos, la preocupación que tenían ellos por ese reino mesiánico que se cumpliese aquí en la tierra, y es lo que tú estás diciendo. El Señor solo dice, mira, no preocuparos, que no os toca a vosotros. Vosotros preocuparos en predicar el Evangelio, anunciar el reino de Dios, que es para lo que vosotros es la labor, la función que vais de. No os toca a vosotros. Y yo creo que lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Qué le toca? Bueno, y a nosotros, y a la iglesia, ¿qué le toca hoy en día? Pues precisamente eso. A la iglesia le toca anunciar el reino de Dios. A la iglesia le toca anunciar el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia. Y que Cristo viene pronto, como Pablo, como Pablo digo yo, Pablo lo dice en muchísimas cartas, pero como Lucas está ahí, va a decir
ahora, porque aquí se va a también, Lucas también va a anunciar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y va a ser también muy enfático cuando va a decir, ¿no? Lo voy a leer, dice dos ángeles que se aparecen, ¿no? Y dice el versículo 11, ¿no? Hablando de esos ángeles, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Amén. O sea, amén, que el Señor se marchó a los cielos, y Él volverá, bendito sea su nombre. Amén. Él volverá como la palabra nos dice. ¿Cuándo? No nos toca a nosotros. No nos toca a nosotros lo que nos toca eso. Y bueno, y esas palabras que precisamente Lucas está diciendo, son palabras que un poco volviendo también a Juan, Juan también nos describe las palabras de Jesús cuando dice, ¿no? Que es lo que antes yo también decía, ¿no? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, os enviaré el Espíritu Santo, porque yo quiero que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Si no me fuere, ¿entiendes? Si no me fuere, no os enviaré el Espíritu Santo. Y si me fuere, vendré otra vez, dice el Señor, amén, y os recogeré. Amén. Nos dice la palabra, ¿no? Estoy haciendo una paráfrasis del texto, ¿no? El Señor Cristo dice, si me fuere, vendré otra vez y os recogeré, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. También. O sea que esa marcha de Jesús a los cielos, los ángeles testifican de que Él volverá, bendito sea su nombre. Amén, amén. Lucas lo dice, el Señor lo dice, ¿no? Y a mí lo que me llama también, ¿no? Lo que me encanta de este pasaje, ¿no? De Lucas, ¿no? Una vez más, hablando de la veracidad de la palabra de nuestro Dios bendito, hablando de este libro que tenemos, ¿no? La Biblia, la cual les invitamos a todas las personas que lo lean, ¿no? Cuando Lucas va a decir en el versículo 16, varones hermanos, dice, era necesario que se cumpliese el qué, la Escritura. La Escritura, o sea, la palabra de Dios se cumple para lo bueno, para lo malo. La palabra de Dios se ha cumplido en esa muerte de nuestro Señor Jesucristo, en ese padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero la palabra también de nuestro Dios se cumplió para la resurrección, se ha cumplido también para la vida del Espíritu Santo, y se cumplirá de que Cristo tiene que volver de nuevo. Amén. Cristo tiene que volver de nuevo, como la palabra nos dice, ¿no? Era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo, fíjate tú, Miguel, qué cosa más bonita, dice, habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. El Espíritu Santo sigue hablando hoy a las personas, a los creyentes. El Espíritu Santo habla a través de los creyentes a los incrédulos. El Espíritu Santo nos sigue hablando hoy a través de su palabra, ¿no? Amén, amén. O sea que de verdad que hay una cantidad de riqueza en este capítulo 1 maravilloso. Vemos el cumplimiento de la palabra. Amén, amén. Vemos el cumplimiento de la palabra, y vemos el cumplimiento de la palabra de una realidad total. Como dice la palabra, bueno, pues todo fue cumplido, se ha cumplido, y se cumplirá evidentemente lo que eso que falta, ¿no? Que como también el texto que tú has leído antes, la venida del Señor, ¿no? Y hay algo también, Antonio, que a mí me gustaría destacar por darle, aunque sea un minuto, si no, es al estado, a la situación, a la actitud que tenían ahí los discípulos con ya, bueno, pues con 109. Había 109 ya convertidos, o que se habían acercado, más los 11 discípulos, porque Judas había suicidado, sí. Eran los 120. Por lo tanto, ahí cuando habla ya del verso 12 hasta el 14, bueno, pues todos volvieron, estaban ahí en el monte del Olivar, dice, subieron al aposento, y todos estaban ahí juntos, dice el verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Es decir, la importancia, hermano, de la unidad, la importancia de la oración, la importancia de lo que conlleva una vida unánime dentro de la iglesia. La oración, eso es algo tan espiritual que nos ha dejado el Señor para que nosotros tengamos contacto con Él a través del Espíritu Santo. La oración y la unanimidad entre lo que eran los discípulos y lo que debe de ser hoy la iglesia, ¿no? En oración y ruego, para llevar a cabo, para hacer aquello
que el Señor estaba demandando, porque ellos son obedientes a lo que le dice el Señor. Claro. El Señor le dice, quedaron en Jerusalén, que allí vais a recibir. Y dice que ellos volvieron a Jerusalén. Sí. Es decir, ellos obedecen al Señor. Y dice, oye, el Señor nos ha dicho, vamos a lo que el Señor nos ha dicho, vamos a cumplir, vamos a ser obedientes a Él. Exacto. Ellos vuelven a Jerusalén y vuelven a estar ahí, dice que en oración y ruego, unánimes, todos juntos, orando y buscando la voluntad de Dios, ¿no? Algo tremendo, que también vemos como enseñanza, evidentemente, por supuesto, por supuesto que sí. en este texto, ¿no? En lo que es el texto, ¿no? Del comentario al texto que estamos en esta tarde compartiendo, ¿no? Bueno, esa unanimidad, ¿no? Todo esto persevera unánime en una oración, ¿no? Y precisamente una de las oraciones del Señor fue eso, ¿no? Orar por la unidad. Por la unidad. La unidad de la iglesia, la unidad en el espíritu, ¿no? De sus discípulos, de todos aquellos, ¿no? Y qué mejor unidad, ¿no? Con este ejemplo que vemos, ¿no? Obediencia y orando, ¿no? Al mandato de nuestro Señor, ¿no? Pero hablando de esto, ¿no, Miguel? ¿Cómo nos dice la palabra? Que era necesario que se cumpliese. Era necesario que se cumpliese, ¿no? Y como Pedro, ¿no? Aquí vemos el versículo 20, ¿no? El versículo 20 cuando dice, hablando, ¿no? Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos. Vemos que como la palabra, vemos como toda la palabra, ¿no? Cuando el Señor ya, precisamente Lucas, ¿no? Lucas nos redacta diciendo de que Lucas 24, ¿no? Ya nos dice, ¿no? Dice el propio Señor, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, que se cumple la palabra de nuestro Señor. Desde que Él resucita, una vez más, se va cumpliendo la palabra, se va cumpliendo la palabra de nuestro Dios. Y actualmente se va cumpliendo la palabra de nuestro Señor bendito. Se va cumpliendo. Hay alguien que dijo de que en el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento está revelado y el Nuevo Testamento en el Antiguo está escondido. Sí. Es decir, desde la primera página hasta la última, vemos de que lo que se trata, ya en el Génesis capítulo 3 vemos ya esa imagen de la serpiente hiriendo en el calcañar, ya ahí vemos a la persona, lo que va a suceder, lo que va a haber, ya hay revelación de lo que es el Señor Jesucristo. Es decir, se va cumpliendo la palabra y la palabra es algo cumplido en medio de nosotros, ¿no? Y todo esto lo podemos ver, además, está atestiguado de manera cronológica, histórica, etcétera, etcétera, ¿no? La palabra del Señor se cumple, y la palabra del Señor se cumple en este sentido cuando hablamos de este texto de manera singular y particular. Evidentemente se cumplió porque la promesa del Espíritu Santo se cumplió. Amén. Y se cumple el día de Pentecostés. Amén. Y se cumple el día de Pentecostés. Y hasta la fecha esa promesa se le da otra vez realidad y voz y oído cuando alguien confiesa a Jesús como Señor y Salvador, y la promesa del Padre se vuelve a cumplir una vez más en la vida de cada ser humano que cree en nuestro Señor Jesucristo. Miguel, hemos visto este pasaje, ¿no? Que nos habla claramente lo que hemos estado viendo, ¿no? Lucas, ¿no? Como Lucas nos redacta, dice, voy a hablar de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Comenzábamos diciendo esto, ¿no? Lucas nos muestra que como el Señor se presentó vivo, le habla sobre el reino de Dios. Hemos estado hablando sobre los 40 días que el Señor les enseña lo que acabo de decir, ¿no? Sobre el reino de Dios, ese intervalo de 10 días para recibir el Espíritu Santo en Jerusalén. Vemos que estaban unidos en oración, lo que acabamos de decir, y vemos que se cumple toda la palabra de nuestro Dios. Hemos estado hablando del énfasis, ¿no? Que el Señor le dice, mira, no preocuparos, vosotros preocuparos de ser llenos del Espíritu Santo, de ser obedientes a mi palabra y de predicar el reino de nuestro Dios. De todas estas cosas que nosotros hemos hablado, ¿no? ¿Qué enseñanza o qué le podemos decir también, ¿no? Para aquellas personas que nos pueden estar escuchando, qué enseñanza aún más, ¿no? Podemos sacar para nuestra propia vida, ¿no?
Para aquellas personas que no están escuchando, yo sacaría la enseñanza de que Jesús vino a este mundo con un propósito y el propósito fue de darnos vida y de darnos salvación, ¿no? La venida del Señor no tiene otro propósito, es de acercar al ser humano a Dios. Ya lo dice él mismo yo creo que un texto que toda la comunidad cristiana conocemos, ¿no? Juan capítulo 14, versículo 6, ¿no? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice, nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, hay que reconocer a Jesús, hay que reconocer a Cristo. Y no hay que reconocer, no hay que adorar, no hay que alabar a ningún ser humano, ni imágenes, ni nada, ni a pastores que somos nosotros, ni al Papa, ni a ninguna religión. Es a Jesús, a quien únicamente hay que reconocer y hay que aceptar, hay que agradar a Él, al Señor Jesucristo. Por encima de todo es eso, ¿no? De que Jesús tiene una promesa de dar vida y vida en abundancia. Y que todos aquellos que se acercan a Él, evidentemente, reciben la promesa y la promesa del Espíritu Santo. Hay que creer en Cristo. Claro. No por ser bautizado en ninguna religión, sino hay que creer en Cristo y en la obra del Calvario, en la cruz de Cristo, de que uno sea justificado y uno tenga seguridad de salvación, y esa seguridad te la trae el Espíritu Santo. Para tú obtener el Espíritu Santo tienes que creer en Cristo. Esa es la promesa del Señor. La promesa del Espíritu para que tú puedas andar en una vida nueva, en una vida abundante, y para que podamos tener una vida abundante, bendecida, y desde una perspectiva bendecida de manera integral. A mí me encanta un texto que ya el apóstol Juan, creo, si no me equivoco, es en su segunda carta, que dice, no tal y cual, dice, para que seáis prosperados en todo, lo mismo que prospera vuestras vidas, en todo, vuestra alma también que sea próspera. Es decir, el Señor quiere que seamos prosperados en todo. El Señor quiere bendecirnos, y bendecirnos de una manera integral, tanto físicamente, corporalmente, financieramente, espiritualmente, porque Dios es un Dios de amor. Amén. Y como padre, Él quiere lo mejor para sus hijos, como aquellos que podemos tener la bendición de ser padres, pues queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? El Señor como Padre quiere lo mejor para nosotros, y es el propósito del Señor aquí en la tierra, venir a bendecir y acercarnos a los brazos de Dios, donde podamos recrearnos con su presencia, con su amor, con su misericordia, y reconocer a este Dios tan grande, tan bueno y tan amoroso que nosotros tenemos. Amén. Así es. Y bueno, evidentemente, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Nuestro Dios, como tú bien acabas de decir, nuestro Dios es un Dios de amor. Amén. Y Dios ama a todas las personas. Dios ama a cualquier persona, de cualquier nacionalidad, de cualquier raza, cualquier tipo de persona, sea la ideología que tenga. Lo único que el ser humano, lo que el Señor nos dice, ¿no? Ya la Biblia de tal manera amó Dios al mundo, generalizando, ¿no? ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él tenga vida y vida eterna. Pero es necesario, ¿no? Porque en la cruz entra todo el mundo. En la cruz entra todo el mundo, pero todo aquel que se arrepienta de su pecado. Amén. Todo el que cree se arrepiente de su pecado. Tiene la salvación, tiene la vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios, allá él, ¿no? La palabra ya no es clara, ¿no? El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Amén, o sea que en Cristo Jesús, pues, entra todo tipo de personas. Pero es necesario de que haya arrepentimiento de pecado. Y bueno, ¿quién tiene pecado? Dice la palabra, aquel, no hay justo que ni en uno, no hay ni uno bueno, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos separados de la gloria de Dios, pero más Cristo Jesús ha venido, ¿no? Para que a través de su sangre, en su sangre haya perdón de pecado. Se me viene un texto, Miguel, creo que es en Romano, ¿no? Corrígeme si me equivoco, ¿no? Cuando dice, Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de la ignorancia, ahora, presente de indicativo, y ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, en el cual podemos tener esa vida eterna, ¿no? Salvación. Esa salvación que nos habla la palabra, o acercarnos
a ese reino de Dios, como aquí lo dice, ¿no? Pero yo no puedo ir a Cristo y seguir viviendo mi vida como a mi libre albedrío, según yo se me antoja, o como Dios me ha conocido así, yo sigo así. No, Dios me ha conocido así, pero Dios quiere ahora restaurar, transformar mi vida a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. No sé si es así. Amén, amén. Yo muchas veces, yo lo suelo decir, a lo mejor parece esto un poco duro, ¿no? O habría que explicarlo, ¿no? Pero cuando el Espíritu Santo viene, si uno es creyente, uno ha aceptado a Cristo y el Espíritu Santo está contigo, evidentemente no somos perfectos, pero sí es algo que si hay vida espiritual y está el Espíritu Santo en tu vida, tú tiendes a huir de todo aquello que no agrada a Dios. Exacto. Que no agrada a Dios. Eso no quiere decir que tú no tengas un fallo, que tú caigas, que tú un día tengas un tropiezo, pero eso no es algo cotidiano, eso no es algo normal, sino eso es algo anormal. Lo normal en la vida de un creyente es que tenga una vida de testimonio, una vida con coherencia a su fe, a la fe que profesa, es decir, una vida que agrade a Dios, que tenga una asistencia, una asistencia a alguna congregación en la cual se predique la palabra, porque es algo que a Dios le agrada, que Dios lo dice en su palabra, es decir, que tenga una vida de comunidad, una vida de iglesia, porque el creyente es miembro de la iglesia del Señor, es decir, de su cuerpo, y a Dios le agrada que nos reunamos, algún que otro día a la semana, para que podamos alabarlo a Él, estar juntos, compartir, bendecirnos unos a otros, porque eso es una bendición, ¿no? Que los santos del Señor, que los redimidos, que sus hijos, bueno, pues se reúnan. Es que estamos hablando, Miguel, y se nos va el tiempo ya. Estamos hablando de... Ya nos vamos, yo creía que habíamos empezado. Estamos hablando no de un espíritu cualquiera. Estamos hablando del espíritu, ¿cómo? Santo, del Espíritu Santo. Apartado del pecado, apartado de aquellas cosas que no glorifican y dignifican a nuestro Dios. Ya el Señor también nos dice, ¿no? Dejando pues la vieja manera de vivir, ¿no? La pasada manera de vivir, ¿no? Y el Señor, ¿no? Estaba aquí buscando el texto, pero no me acuerdo, ¿no? Son tantas cosas que siguen a la mente. Y esto era ahí algunos de vosotros, ¿no? Fornicarios, idólatras, ladrones, y el Señor sigue hablando lo que éramos, más ahora sois hijos de Dios, hijos de la luz. Amén. Y esa obra solamente la hace la obra del Espíritu Santo. Amén, Antonio. Miguel, nos vemos aquí. Muy bien, bueno, pues me quedo con cosas. Bueno, pues la semana que viene, si el Señor quiere, y tú si tienes tiempo, vamos a seguir hablando de ese Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? En que esa obra y ese cumplimiento ya, ese cumplimiento, y qué pasó aquel día, qué nos dice el Antiguo Testamento también del Pentecostés, y creo que es muy importante, ¿no? Sino que hablemos de esta fecha. Miguel, pues si puede, te esperamos la semana que viene aquí. Bueno, mira tu agenda y ya lo vemos. Bien, muy bien, hermano. Pues gracias por tiempo. A ti, hermano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues querido amigo, querido oyente de Onda Jerez Radio, desde Ventana Evangélica, espero que este programa haya sido de mucha bendición para vuestras vidas y decirte de que Dios te ama, que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Hemos leído de que Cristo, nuestro Dios bendito, Él se presentó vivo, Él vive y Él te ama, Él ha muerto por ti. No seguimos un Dios muerto, seguimos un Dios vivo, un Dios real, aquel que vive por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Amén. Que Dios bendiga grandemente. Nos vemos la semana que viene, hablaremos sobre el Pentecostés. Un abrazo para todos. La fe moverá montañas.